Se suele decir que cuando un proyecto, una iniciativa o un problema comienza a esclarecerse, que se ve luz al final del túnel. Yo sostengo la tesis de que en el caso de las vías del Samán es al contrario. El túnel está al fondo, pero la luz comenzó a verse desde el principio, a raíz de la decisión que tomó el Instituto Nacional de Vías Sin Vías, el Gobierno Nacional, de iniciar la licitación para la primera gran obra en el departamento de Risaralda de ese conjunto de obras que se llaman las vías del Samán y de las que tanto hemos venido hablando aquí en el programa Puntos de Vista. Y como este es el programa de los líderes de opinión, hemos invitado al doctor Luis Fernando Sanz, que es el coordinador de la veeduría de las vías del Samán, para que por favor le explique a la audiencia de Puntos de Vista los alcances, el sentido y el alcance de esta decisión del Gobierno Nacional de comenzar por lo menos con la primera obra, que es la intersección de Galicia, ese nudo gordiano que se está formando ahí en ese sector de la enorme cantidad de pobladores y de vehículos automotores que hay en la vía de Galicia hacia el fondo, de la gente que viene de Cartago, el resto del Cerritos y que se encuentran en ese punto que he denominado, como lo acaban de escuchar, un verdadero nudo gordiano, un infarto vial allí en ese momento. Esa es la primera gran obra que se va a hacer de las vías del Samán y de la cual le hemos pedido al doctor Luis Fernando que nos ayude a comprender el asunto. Muchas gracias, doctor Luis Fernando, por aceptar esta invitación de Puntos de Vista. Muchas gracias a usted, doctor García, muy amable por la invitación. No faltaba más. Pues compartir un poco muy amable. Información y reflexiones. Y pues bueno, le puedo comentar que efectivamente esta semana se empezó el proceso de licitación. El INVIAS abrió, Findeter, que es quien tiene el convenio con el INVIAS. La Financiera de Desarrollo Territorial, sí señor. Desarrollo Territorial, abrieron una convocatoria, un paquete de convocatorias, realmente 6. Ayer nos informaron de otro, esta mañana me informaron de otro. Ah, sí, qué bueno. Señor. Entonces, entre esas está una pues que es de las más urgentes en lo que se llama el tramo 1. El tramo 1 del programa de vías del Samán es el tramo que va de Cerritos a El Pollo. Entonces, ese tramo es muy crítico, todos lo sabemos, por muchas circunstancias, y es prioritario, así lo ha declarado el Gobierno Nacional mismo. Entonces, se abrió una licitación para construir la intersección de Galicia, otra para la interventoría de esa intersección. Se abrió una convocatoria también para unas obras de rehabilitación y gestión vial integral en la zona de un sector del valle y la interventoría correspondiente. En un sector del valle siempre desde lo que llaman hasta La Victoria. No, ¿va más allá? Esta es de Anserma Nuevo a La Virginia. A La Virginia, bueno, sí. Señor. Y la interventoría correspondiente mencionaba, y esta mañana tuvimos noticias de otro proceso que se abrió que corresponde a la reposición de un puente que colapsó por el invierno en la Unión. En la Unión Valle. Entonces, la obra y la interventoría correspondiente. En total ese paquete que se abrió pues vale más o menos 50.000 millones de pesos. Y de las primeras, y sobre todo la que más nos interesa a nosotros, pues que es lo de la intersección de Galicia, esa tiene también la gestión vial integral de varios tramos, digamos, de vía. Entonces, esa, más o menos en marzo, se espera ya hacer la adjudicación, el calendario, pues el cronograma que se tiene. Hay un cronograma, sí señor. Sí, señor, está publicado, ahí los términos. En el SECOP. Sí, señor, ahí está todo muy en detalle. Apunta más o menos a que entre marzo y abril esté adjudicada la obra, la interventoría y se arranque. Tiene una duración de la ejecución de 15 meses. Se espera entonces que en junio del año entrante esté finalizada la intersección de Galicia. Sí, señor. Esa es una estupenda noticia, ¿cierto, doctor Luis Fernando? Es muy positiva, muy valiosa. El año pasado el INVIAS nos había informado que efectivamente en el primer trimestre de este año esperaban contratar esa obra. Y bueno, cambio de gobierno, el problema financiero, sí, subió el dólar, hay una enorme cantidad de factores, sí, pero
ya estamos viendo la luz al principio del túnel, no al final, como digo yo. Sí, señor, sí, porque ya es un hecho, ya está lanzada la licitación, hay un cronograma, están todos los términos, toda la metodología de adjudicación, etcétera, todo lo que pues implica, digamos, contratar una obra de esa obra sí es un punto favorable, un punto muy positivo que ayuda y alivia mucho la movilidad vial en el sector de Cerritos, ¿de acuerdo? Es fundamental, es el sector más crítico en general en todas las vías del Samán. De los 7 tramos es el sector más crítico por los impactos económicos que tiene, los temas de accidentalidad, el tema de que el desarrollo de Pereira pues es en esa región, hacia esa zona de la ciudad. Entonces el crecimiento que está teniendo es tremendo, todo lo vemos, lo vivimos. Esa es otra ciudad. Sí, señor. Dentro de Pereira es otra ciudad. Sí, señor. Me parecería pertinente mencionar algo. Pues apenas se publicó la convocatoria, empezamos a revisar los términos y las condiciones, etcétera, y hacer unas averiguaciones con el INVIAS mismo y con Findeter. Entonces, ese paquete de la intersección de Galicia y la gestión vial integral vale más o menos, el presupuesto que tiene es de 28.000 millones de pesos. De esos 9.000 van para la gestión vial integral, que son temas de mantenimiento, atención de urgencia, etcétera. ¿Obras de urbanismo también no? No, bueno, esa gestión vial integral, unas rehabilitaciones. Rehabilitaciones. Digamos, rehabilitaciones y mantenimiento fundamentalmente. Y quedan 19.000 para la intersección. Hasta donde conocemos de asesores, especialistas pues, que nos apoyan en la veeduría, el presupuesto de la intersección completa, como se tiene visualizada ya en este momento, sí, señor, se compone de 2 glorietas y un paso subterráneo, es superior a ese desnivel, valor. ¿cierto? Sí, y señor. a paso a nivel con puente elevado no hay, ¿cierto? No, señor. Solamente paso a desnivel. A desnivel y 2 glorietas. 2 glorietas, sí. El presupuesto era un poco más alto, entonces estamos empezando a averiguar en vías, bueno, qué pasa, cuál va a ser el alcance que finalmente se determine. Nos dieron una primera respuesta y es que la primera labor que tiene que hacer el contratista que se escoja es revisar los diseños, hacer una revisión, ajustes, etcétera. Y en ese momento ya se sabrá pues el presupuesto definitivo. Definitivo. Pero sí vamos a estar muy atentos pues en la veeduría para buscar que efectivamente se haga completa la obra, que es como está concebida pues técnicamente, como se diseñó con mucho rigor. Doctor Sanz, los recursos para esa obra de la intersección Galicia son todos de INVIAS, producto del recaudo del peaje de Cerritos. Sí, señor. O también el municipio creo que pone algún dinero. En esta intersección no, todo es recursos del INVIAS, recaudos del peaje. En este momento están en una fiducia, en un depósito. Todo lo que se recauda en el peaje va a la fiducia. Sí, señor. No como alguien mencionó por allí, qué pena tener que rectificar a algún colega columnista, que eso no había ni un peso, que todo se lo había llevado el gobierno nacional o se lo habían robado, algo así por el estilo. O sea, esos recursos del peaje están en una fiducia. Sí, señor. De una manera, ¿qué le diría yo? Bueno, mucho respeto con las personas que han manifestado esto, pero no se los pueden robar. Porque es que hay una fiducia y hay todo un contrato que lo que se... ¿En qué banco está la fiducia? Fiduprevisora, que no me falla la fiduprevisora, que es del Estado. Entonces, lo que se recauda del peaje va directamente a la fiducia. Y tiene una destinación específica, exclusiva y única, que es para el programa Vías del Samán. O sea, ahí no puede salir un peso a ninguna otra destinación. Porque es un proyecto declarado como proyecto estratégico, ¿cierto? Sí, señor. Eso nos lo manifestó desde el nuevo gobierno, inclusive, cuando recién se posesionó el señor ministro. Tuvimos oportunidad de enviarle una comunicación con el anterior director técnico pues, del INVIAS, y él el ministro nos envió un mensaje y era que era prioritario para el gobierno nacional ese programa, se cumplía y se iba a hacer. Ahora cuando vino el ministro con el presidente de Findeter y con el director de INVIAS hace unos días, el 10 de este mes, manifestaron lo mismo, enfáticamente. Mire, ese proyecto es prioritario, es importante y se va a hacer y se va a ejecutar. Y si no, los recursos del recaudo del peaje no son suficientes, se va a conseguir el resto de la financiación.
se está gestionando. Vía presupuesto nacional. Primero que todo, con los recaudos del peaje. Sí. ¿Sí? Segundo, ya el ministro cuando salió de la reunión con la gobernación, etcétera, y luego de que nosotros le manifestábamos que había una serie de mecanismos, entregamos un documento en donde planteamos una serie de opciones para conseguir los recursos, entonces ya él lo manifestó, dijo, mire, vamos a ir, primero el recaudo del peaje, Sí. Segundo, buscar adiciones de recursos nacionales. Tercero, mencionó él, Valorización. Sí, lo leí. Sí, señor. Nosotros en el documento que le hemos entregado, le mencionamos otras opciones. Se lo entregamos al ministro, al presidente Vindeter y al director de Indías. Entonces acá le entregamos un ejemplar del documento y ahí mencionábamos, por ejemplo, extender el plazo de recaudo del peaje. El recaudo está programado en el programa a 20 años. A 20 años. Entonces extenderlo algunos años. 25, 30, sí. Bueno, segundo... Pero perdóneme un paréntesis, doctor Luis Fernando Sanz. Como dice la gente, cóbreme la valorización, cóbreme el peaje, pero hágame las obras. Pues sí, señor. Lo que pasa es que hay personas que no quieren que les cobren la valorización, muy respetable Pero bueno, la posición, pero el hecho es ese. Después de que se decrete, eso se va. Fusile que ya viene la orden, decía Pancho Villa. Sí, mientras va llegando. Sí. Resulta que otra opción que le mencionábamos era, ahora con las adiciones presupuestales que está haciendo la Nación, buscar recursos allí también. Le voy a dar un dato. Sí, señor. El doctor Juan Carlos Echeverría, el exministro de Hacienda, dijo el pasado jueves, en un informe que pasó por Caracol, que el gobierno va a recibir 33 billones de pesos de excedentes para gasto público. O sea que lo que tenemos que hacer nosotros en Risaralda y la gente del norte del Valle y del Valle del Cauca es presión. Sí, señor. Hacer gestión, hacer lobby, invitar a almorzar al ministro, pues, si no tienen con qué, pues hagamos una vaca, invitemos, pero eso hay que hacerlo porque no hay otra forma. Sí, señor. Y también mencionábamos, bueno, adición del presupuesto de la Nación. De hecho, le mencionábamos y en la reunión lo dijimos también. Sí. Mire, el dato que mencionaba del doctor Echeverría, mire, recientemente en los medios económicos sobre todo comentaban que en los balances que se están haciendo del corte a 31 de diciembre del 2022 hay unos excedentes, aparte de los 20 billones que venían de la reforma tributaria, aparte de eso, sí, señor, venían 12 billones más o menos de mayores ingresos que captó la DIAN por IVA. Gracias a la dinámica económica, entonces fundamentalmente por el IVA, 12 billones. Este país no lo para nadie. 8 billones de excedentes de Ecopetrol. De Ecopetrol, sí, señor. Y unos excedentes que todavía no estaban cuantificados, pero que estaban por contabilizarse de utilidades del Banco de la República. Si no hubiera por el Banco de la República, entre los otros dos son 20 billones de pesos adicionales a los de la reforma tributaria. Entonces, eso se lo mencionábamos pues al señor ministro, al ministro y en los Reyes. documentos que le entregamos ahí está explicado también, etcétera. Confiamos en que, en efecto, y con la gestión que se pueda hacer desde el territorio, como dicen en Bogotá, se pueda conseguir fortalecer. Pues, volvemos a lo mismo, doctor Luis Fernando, la gestión es clave. Por ejemplo, yo le agregaría al tema de la gestión el de la veeduría. Pues como periodista me complace muchísimo el grupo de veeduría que tiene Vías del Samán. De verdad, con usted en la coordinación, con Felipe López Hoyos, con James Fonseca. ¿Quién más está allí con ustedes? Ahí, bueno, nosotros tenemos dos grupos, digamos, el grupo núcleo, somos 5 personas, además de quienes mencionaba usted, está la doctora María Antonia Van den Enden, una abogada con mucho conocimiento, y está el ingeniero Álvaro Marulanda. Y Álvaro Marulanda, sí. Señor. Y además hay un grupo Marulanda Montes. Valiosísimo de ingenieros especialistas en vías con toda la experiencia, el conocimiento en Colombia, en el mundo, pues. Claro. Y de los gremios, que entiendo que el doctor Víctor Baza está también allí. Sí, el doctor Víctor Baza, él es el representante de Camacol. De Camacol en el comité directivo, digamos, ¿sí? Hay un tema que es crucial, doctor Luis Fernando, y es el tema de los taludes. Ese proyecto de la doble calzada, la Romería del Pollo, contempla tratamiento de taludes, porque cada que hay un invierno como los que suelen haber en nuestro territorio, hay que cerrar esa vía. Sí, señor. El diseño es muy completo, es muy riguroso, una firma de ingeniería pues muy sólida y una interventoría. Estaban el doctor José de la Cruz Velázquez, amplísimo conocedor, Sergio Sandoval, que ellos hicieron la interventoría de la primera calzada. Entonces y son asesores nuestros de la veeduría. Yo recuerdo que cuando se hizo esa primera calzada,
la iban a tirar inclusive más arriba Sí, de como está actualmente la doble calzada, de la calzada de la Romelia del Pollo, y uno se pone a mirar el tratamiento de taludes que hay en la parte norte, o sea, hacia la parte Sí. izquierda cuando uno va hacia Dos Quebradas, Sí. ¿cierto? Ahí nunca hay un derrumbe, nunca hay un problema, porque el tratamiento de taludes fue perfecto. Sí, señor. Creo que lo hizo José de la Cruz Velázquez, le tocó a él hacer ese Yo trabajo. era el interventor en esa época. Eso tenía eso es muy valioso. eso se llama la geo... ¿Textil o qué? No, eso tiene el tratamiento de taludes, de manejo de aguas y todo ese tipo de cosas que hay que hacer al lado de donde está el aeropuerto. Toda la parte Matecaña. geotécnica. Pues, La geotecnia. Sí. Vale, sí, cómo no. Pero Geotecnia. entonces, eso nos da una tranquilidad, digamos, de que Qué en bueno, este diseño que se qué hizo bueno. ahora, como la interventoría la desarrollaron ellos, y sé, por ejemplo, que hicieron unos aportes muy valiosos para optimizar los costos mismos de la obra. Entonces, por ese tratamiento, es que es una obra muy costosa, es una obra que vale alrededor de 250.000 millones de pesos. Me da mucha Pero, confianza lo que está contando, doctor, porque el hecho de que esté ahí el doctor Sandoval y el ingeniero Velázquez, José de la Cruz, nos da una tranquilidad muy grande por la experiencia que ellos tienen y a usted que es el experto en temas de la sociedad del conocimiento, ahí lo que vale es el conocimiento, no se debe improvisar en esos casos. No, Sobre para todo nada. teniendo en cuenta que los suelos nuestros son suelos de procedencia o de origen de cenizas volcánicas, son muy Correcto. deleznables, entonces señor. cualquier chorrito de agua que cae nos tapa las vías. Y esa característica hace que, por ejemplo, con todo el respeto, pero los diseñadores de fuera de la región, pues no pueden optimizar De lo que acuerdo. los de nuestra región ya lo han hecho. Ya lo han hecho acuerdo. por muchos años en muchas de las obras, en muchos de los proyectos. Allí también, pues, en ese grupo de asesores con los que tiene esa fortaleza la veeduría, está el doctor Álvaro Ramírez Roa también, que es una persona, pues, Claro, de el hijo potentísima experiencia. del inolvidable doctor Sí. Ramírez Barrera, Está Augusto. Enrique Castrillón también, un ingeniero pues con Trujillo, amplísimo Castillo, Trujillo. conocimiento pues también. Sí, señor. Y, O sea, está la gente talento. nuestra está metida en el proyecto. Sí, señor, sí. Excelente. Personas de Excelente, mucha eso nos experiencia. da un parte de tranquilidad porque hay sentido de pertenencia. Solamente por eso. Doctor Luis Fernando Sanz, pues es muy grato hablar con usted de estas muy buenas noticias. Estamos ansiosos de tener buenas noticias en el tema de las vías de Samá, pero me queda una inquietud. Y no es mía, es de doña Amparo Jaramillo Vélez, de Hacienda Castilla, que es la mamá de todos esos samanes. Sí. ¿Se van a salvar los samanes? Bueno, eso en el diseño hay un componente ambiental pues muy sólido, muy riguroso. Usted mira los términos de referencia, los alcances y todo, y hay unos capítulos específicos dedicados al tema ambiental, al tema de protección pues también de las zonas. Entonces, espero que sí, digamos, confiamos en que en la sí. intersección de Galicia, creo que precisamente van a hacer el paso a desnivel para no afectar los samanes. Era ¿cierto? una solución pues también óptima desde el Sí, punto de vista señor. de transporte, del tráfico y de, digamos, el flujo de los Eso me automóviles, contó vehículos, José de la pues, y Cruz todo eso. Velázquez. Sí, sí, señor. Entonces, pues en todas las obras, digamos, hay mucho rigor en esa dimensión ambiental. Es una de las que está Eso es muy integrada importante. en el diseño, desde el diseño mismo. Y luego ya en la ejecución pues se hace toda la supervisión y la interventoría de eso. Pues felicitaciones al grupo de veeduría cívica. Ustedes no devengan absolutamente ni un peso. No, señor. Ahí antes les toca pagar los parqueaderos y señor. gastar gasolina. señor. Eso hay que reconocerlo. Uno tiene que aprender a agradecer ese tipo de gestiones que todavía, aunque se diga lo contrario, hay espíritu cívico en personas como el caso del doctor Luis Fernando Sanz y todos los miembros de la veeduría, Felipe López, Jaime Fonseca, el doctor Sandoval, todos ellos. Para ellos, en nombre de nuestro programa Puntos de Vista, que es el espacio de los líderes de opinión, la gratitud en nombre de la ciudadanía en general. Creo que lo va a seguir molestando en el futuro para que nos vaya contando sucesivamente los avances que se vayan alcanzando. Doctor Luis Fernández, muchas gracias. No, muchas gracias a usted, doctor García, y muy grato pues compartirle información y estaremos atentos. Pues, Para es una tranquilidad de la parte ciudanía. Parte de la misión de nosotros como veeduría es esa, de compartir la información, divulgarla. De acuerdo. Para buscar pues que todos nos sincronicemos alrededor de objetivos que son muy importantes para nuestra región. Porque Muchas gracias. uno diría lo contrario si no fuera de esa manera. Hay gente que no le gustan las obras, hay gente que no cree que se pueda hacer cosas importantes en materia de vial para desahogar un poco este flujo vial tan infernal que a veces nos corresponde tramitar en el día a día.
aquí en Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión. Muchísimas gracias a todos ustedes, doctor Luis Fernando, y a la opinión pública, a la ciudadanía en general. Gracias por la sintonía y ahí les dejamos esas buenas, estupendas, excelentes noticias. Muévete sin ruido y sin emisiones. Con la seguridad de nunca quedarte sin carga. Energía de Pereira. El futuro es ahora.